buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad. Hoy más que nunca, para estar informados, bien informados, tenés que quedarte ahí, porque realmente la institucionalidad en la Argentina cada día que pasa se deteriora más. A todo lo que venimos hablando sobre el nivel grave de deterioro en la justicia argentina, usada como arma de persecución política y de eliminación de adversarios políticos o de empresarios, se suma en las últimas horas un hecho que para algunos es inédito. Estalló una tremenda guerra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el actual presidente Carlos Rosenkrantz y el expresidente Ricardo Lorenzetti. Máximo nivel de tensión a nivel institucional en la Argentina, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire, los hechos hablan por sí solos. La realidad habla por sí sola en esta Argentina decadente y que cada día pierde a pasos agigantados institucionalidad. Vamos a estar analizando enseguida lo que denunció en las últimas horas el empresario periodístico Jorge Fontevecchia en un diálogo con el periodista Carlos Pagni. Reveló que él sabe de empresarios que le han contado que han ido a declarar o van a declarar en la causa de las fotocopias y que cuando empiezan a dar testimonio frente al juez Bonadío lo para y le dice: espere, lo único que me importa es Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es Cristina presa. Eso es lo que Bonadío le dice a los que pasan por su despacho. Fíjese qué nivel de degradación de la justicia. Venimos de lo que el fiscal Carlos Stornelli, según el diario La Nación, al principio de esta investigación dijera: hay sortijas para pocos, y apurara el arrepentimiento. Después tenemos lo de Cunio Libarona, cuando denunció que los que mentían, los que nombraban la palabra mágica Cristina, Néstor o Bóveda, quedaban en libertad, y los que no mentían o no se arrepentían iban presos, como una forma de tortura moderna para la justicia argentina. Todos estos son datos de la realidad, no estamos inventando nada. Los protagonistas día a día lo pasan. ¿Quién puede dudar de la palabra del empresario periodístico Jorge Fontevecchia? Es bueno que en esta Argentina de degradación institucional cada vez más voces denuncien hechos graves que ocurren a nivel institucional. Éramos muy pocos los que veníamos denunciando este estado en la Argentina. Parece que hay cada día que pasa más voces que se animan a denunciarlo. Y encima de todo esto, lo que estalla hoy, la guerra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que denuncia y que demuestra el estado de pudrición en lo que ha caído la justicia argentina. Eso es lo que está demostrando, el estado de pudrición en el que está la justicia argentina. Se tiran con todo Lorenzetti y Rosenkrantz, enseguida lo vamos a ver, pero no solamente Lorenzetti y Rosenkrantz, la forma, ya lo comentamos aquí, que en su momento Lorenzetti postergó en forma hasta este año su presidencia con firmas que faltaban entre gallos y medianoches, y de la misma forma Rosenkrantz lo sorprendió a Lorenzetti y en una traición de palaciega se apoderó de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué empresario del mundo va a venir a invertir con este estado de la justicia argentina? ¿Qué empresario del mundo va a venir si ve que un empresario periodístico de primer nivel dice
Yo sé que lo único que le importa a Bonadío es que declaren contra Cristina Kirchner, nada más, no le interesa otra cosa. ¿Quién va a venir con un Estado donde la Corte se tiran de las mechas? Y además de todo esto, el marco de degradación económica que día a día vive la Argentina. Ya ni siquiera lo dicen economistas de la oposición, ni Carlos Melconian. Lo dice ahora el Fondo Monetario Internacional. La Argentina caerá este año un 2,6% en la peor recesión de los últimos tiempos. La Argentina está en este momento segunda entre los países con mayor recesión. La Argentina de Mauricio Macri está con la quinta inflación más alta del mundo. Mire la forma de volver al mundo en este estado de recesión económica profunda, de degradación institucional, de jueces que hacen lo que quieren, de una corte que en vez de ponerle límite al desaguisado de algunos jueces, se agarran de los pelos y sacan a la superficie luchas palaciegas. Este es el estado institucional de la Argentina de Macri. Una Argentina que encima está sin conducción política, porque todos los días le estallan al presidente los desafíos de Carrió, que pone al presidente de la República entre la espada y la pared y dice, o elige entre Angelici o yo o cae. O donde la ministra de Seguridad sale a cuestionar a otros ministros y provoca situaciones sociales ya de por sí graves en la Argentina. O Carrió, que denuncia al ministro de Justicia de su propio gobierno. O los radicales que se han despertado, los radicales que se han despertado después de haber acompañado este quiebre institucional de degradación profunda que vive la Argentina de hoy, y ahora dicen, lo del gas es intolerable. La gente no soporta más aumentos. Lo dicen los radicales, que salieron a ser ellos voceros del tarifazo impagable. Mire qué panorama institucional grave, pobre, decadente que ofrece la Argentina de Macri. Pero vamos a hacer, enseguida está llegando Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, que ha venido denunciando estos desaguisados de la justicia. Estará el doctor Carlos Beraldi, va a estar el doctor Gregorio Dalbón, va a estar José Urtubey. La UIA hoy ha salido con un severísimo pronóstico sobre la gravedad de la crisis en la Argentina. Y como nunca y como nadie te lo cuenta, te vamos a estar contando hoy todo esto. Y enseguidita con Darío vamos a estar contando esto último, el escándalo en la Corte, el escándalo entre Lorenzetti y Rosenkrantz, que le agrega a la decadencia judicial de la Argentina otro espectáculo decadente. Vamos a lo que es el primer tema, nos acompaña a partir de este momento Objetivo, Cristina presa, como dijo el empresario periodístico Jorge Fontevecchia, que Bonadío le dice a los empresarios que van a su despacho. Jorge Fontevecchia hablaba anoche con nuestro colega Carlos Pagni en La Nación Más de esta forma. Yo creo que Carrió, más allá de su propio egoísmo personal, tiene razón respecto de que en la justicia argentina hay serias anomalías. En el caso de Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonio de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Vos tenés el caso de Calcaterra, que es lo que supuestamente sería lo que a Carrió le parece que es una frontera en la cual Macri estaría cruzando. Es algo más que dijo Carrió que yo me olvidé de mencionar, ¿no? Cuando dice, yo creo que Calcaterra tiene que ser indagado, tiene que arrepentirse más. Claro, ahora, una linda idea. Antes de Calcaterra,
hay algo que ni siquiera necesitaría una prueba, que es, resulta verosímil que el señor Paolo Rocca vaya y diga de que tenía autonomía un funcionario que depende de él por Vernaza para pagar coimas. Resulta absolutamente es imposible, de puro derecho es imposible. O sea, obviamente hay una laxitud por parte de Bonadío, del juzgado, respecto de perseguir un fin que a mi juicio daña la importancia que tiene la causa de los cuadernos. Y es muy distinto a lo que hacía Sergio Moro en Brasil. O sea, yo lo que pido, dice Moro, es que los accionistas se arrepientan, que paguen la multa, que cambien la conducción, que se corran las personas que antes habían estado tomando esas decisiones y normen una dirección de compliance, o sea, lo que pudiera ser un ombudsman interno. Sí, es lo mismo que yo creo que habría que pedir en Argentina, que se arrepientan de verdad. Allí está Jorge Fontevecchia. ¿Quién puede dudar de un empresario periodístico como Jorge Fontevecchia, integrante de la Academia Nacional de Periodismo, valorado por todos sus colegas y de los empresarios periodísticos, sobre esto que acabamos de escuchar? Gravísimo, gravísimo, no es el primero que lo denuncia. Que cuando los empresarios, en este caso, dice Fontevecchia, conozco, llegan al despacho y van a declarar, le dice, paren. Lo único que me interesa es Cristina Kirchner. Es decir, a Bonadío no le interesa saber si hubo coimas o no coimas. Por eso hay que recordar cuando la expresidenta había pedido que se investigue toda la obra pública en la Argentina y nadie investigó toda la obra pública en la Argentina. Por eso Carrió sale a denunciar impunidad cuando dice la AFIP tapa a Calcaterra, porque tampoco en esta línea de seguimiento de que dice Fontevecchia, a Bonadío no le importa. Y está claro, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que el único objetivo de Bonadío es verla a la expresidenta Cristina Kirchner presa. Pero esto no es la primera denuncia sobre irregularidades, porque pareciera ser que en la Argentina, como el gobierno naturaliza todo, pareciera que en la Argentina de hoy todos debemos naturalizar, y no es así. Recuerde cuando Mariano Cunio Libarona, integrante de la familia judicial argentina, denunció lo que pasaba en el despacho de Bonadío. Vamos a escucharlo, recordémoslo. ¿En qué situación queda tu defendido, Taselli? Mira, Taselli es así. Está detenido, la verdad que no sé por qué. ¿Fundamentó, al menos verbalmente, te fundamentó el juez el motivo de la detención preventiva? No, simplemente dijo, el juez ordenó la detención y entonces queda detenido. Lo que me resultó raro es que se estaba hablando de los cuadernos, si eso era la imputación, hasta ahí entendía, pero después le entró a preguntar de otras cosas. Si no soy indiscreto profesionalmente, ¿qué le preguntó? De transportes, quizás, porque Taselli también anduvo en transportes. Entonces le empezó a preguntar de transportes, y que no era el objeto de la imputación. Y me parece que, me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Es decir, hay que ir y confesar, si no quedas preso, y no me gusta. Pero para que me quede claro, Taselli negó la imputación y no está previsto que se presente como colaborador imputado. No, salvo que quede preso, entonces va a tener que inventar algo y confesar algo, involucrar a alguno. Es bravo eso que está diciendo. Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno. Ahí está, lo decía Cunio Libarona, integrante de la familia. Tienen que mentir para quedar libre, va a involucrar a alguno, los nombres mágicos, Cristina Néstor Bóveda, en el juzgado de Bonadío, y recordemos, bien me acota Darío Villarruel, después Taselli quedó en libertad, después de esta denuncia pública de Mariano Cunio Libarona. Pero no fue lo único. El abogado Silvestroni, que también lleva en la causa la defensa de uno de los imputados, del exfuncionario Llorens,
también denunció los procedimientos irregulares en el juzgado de Bonadío. Lo escuchamos. Acá lo que se hace es mostrar un libreto, esas fotocopias de esos supuestos cuadernos, y los imputados tienen que sumarse a ese libreto. Si se suman al libreto, Claro. entonces obtienen un beneficio, la libertad o una mejor condición de alojamiento, etcétera. Si no se suman al libreto, marche preso. Que es la situación de los que están detenidos en este momento, pues entre ellos mi cliente, ¿no? Que no se suma a ese libreto porque significaría declararse falsamente culpable, y por eso está detenido hace 45 días sin que se resuelva su situación procesal. Nosotros concretamente estamos planteando la inconstitucionalidad de la aplicación que se está haciendo de esta ley del acomodado, me gusta llamarla. En realidad no son arrepentidos, son personas que se acomodan a un libreto, que se acomodan a lo que quieren escuchar en el juzgado. Y estamos planteando concretamente la inconstitucionalidad porque está siendo usada esta disposición para arrancar declaraciones de culpabilidad, lo que importa un trato cruel, inhumano y degradante prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y en definitiva lo que justifica la detención no es que exista un riesgo procesal, un riesgo de fuga o de peligro de entorpecimiento de la investigación, sino el hecho de no aceptar sumarse a ese libreto. Ahí estaba completo, ¿no? Fontevecchia, empresario periodístico, lo que escuchábamos, Mariano Cunio Libarona, abogado Silvestroni, y algo que recordemos, esto surge cuando en el diario La Nación el fiscal Carlos Stornelli les hacía saber a los que estaban en las fotocopias: hay sortijas para pocos, apúrense a ser arrepentidos porque si no van todos en cana. Darío Villarruel, buenas noches, un primer análisis de esto del empresario Jorge Fontevecchia, que es fuerte en la denuncia que realiza, ¿no? Gustavo, había un ábrete sésamo para los arrepentidos. Habría que decir, la plata era para Cristina o Cristina estaba al tanto de todo. Eso era lo único necesario, sobre la base de todo lo que había en los cuadernos, que indirectamente llegaban al poder político. Pero en el medio había empresarios, había políticos de segunda categoría, pero se llegaba al final a Cristina. Quiero decir algo y festejo que Fontevecchia, que escribió en la contratapa de su diario que hay que salvar a las empresas y no a los políticos, lo subrayo, obviamente hable que los empresarios fueron apurados por Bonadío y por Stornelli. ¿Por qué lo digo? Humildemente este programa, Minuto 1, lo ve mucha gente y del primer momento usted sabe que cuando fueron detenidos los empresarios, personalmente hablé con casi todos los abogados que los defendían y me dijeron, vamos a pedir la excarcelación si no hay nada. De repente desaparecieron los abogados, estuvieron detenidos y a la semana volvieron a declarar, a arrepentirse. De repente desaparecieron los abogados y apareció la defensa oficial, Gustavo Colman. A partir de allí, todos se arrepintieron. Y un dato contundente, si hay arrepentidos, si quieren contar lo que realmente saben, ¿por qué todos los arrepentidos apelaron la prisión preventiva? ¿Se arrepienten de haberse arrepentido? Bien, ya está el ex jefe de gabinete Alberto Fernández aquí porque la gravedad de lo que está ocurriendo amerita un análisis profundo, y está el doctor Carlos Beraldi, que hace pocos días, junto a otros abogados penalistas y juristas prestigiosos de la Argentina, en el aula magna de la Universidad de la UBA, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, junto a más de 1000 personas, denunciaron muchas de las arbitrariedades que se cometen en la República Argentina en el día de hoy. Vamos a volver enseguida a escuchar lo de Jorge Fontevecchia y enseguida vamos a ir al diálogo con ellos. Pero como si todo esto fuera poco, y para entender el grado de pudrición de la justicia argentina, estalló hoy la interna, durísima, inimaginable, en el máximo poder de la justicia argentina, entre el actual presidente y el expresidente de la Corte. Vuelvo a preguntar, ¿qué nivel de garantía jurídico hay en la Argentina de hoy? Si se están arrancando los pelos
entre el actual presidente y el antecesor. Vamos a ver cómo comenzó todo. Todo comenzó en realidad con una foto, ¿no? Una foto en la jornada de ayer, cuando en la reunión sobre justicia del G20 estaba el presidente Macri, los integrantes de la Corte y la silla vacía es la de Ricardo Lorenzetti. Todo un símbolo. Lorenzetti, en la máxima instancia que tiene Argentina en este momento, que es el G20, el tema de la sobre justicia, ayer Lorenzetti no concurrió, demostrando de esta forma que está enemistado con el gobierno y enojado con sus pares. Y hoy se conoció el presidente de la Corte, tal vez por un hecho menor. Se están peleando, aparentemente, por el sistema de informaciones de la Corte. Rosenkrantz le reclama a Lorenzetti que le devuelva contraseñas, la llave, que le entregue un tema menor, pero escaló y un grado de virulencia nunca visto a nivel de la Corte desde el retorno de la democracia. Mire lo que dice Rosenkrantz, actual presidente de la Corte. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 8 de octubre. El área de la Secretaría de Comunicación y Gobierno abierto ha quedado acéfala y sin personal suficiente para cubrir las importantes competencias que le atribuye a dicha Secretaría la acordada 42 del 2015, que tal acefalía ha hecho imposible el funcionamiento de la Secretaría en cuestión y pone en riesgo la continuidad operativa del Centro de Información Judicial. Le achaca a Lorenzetti los faltantes. Que la acordada número 9/2012 en su artículo 2 explícitamente dispone que el Centro de Información Judicial dependa de la Dirección de Comunicación Pública y somete dicha dirección a la autoridad directa del presidente de este tribunal. Instruir al secretario general de Administración para que proceda a la recuperación de la totalidad de los dispositivos tecnológicos que posibilitan el manejo del sitio web del Centro de Información Judicial y su puesta a disposición de la Presidencia de la Corte Suprema. Instruir al secretario general de Administración para que asegure de modo urgente y por los medios que estime conducentes la seguridad informática del sitio web del Centro de Informaciones Judiciales y la administración exclusiva del mismo en cabeza de la Presidencia de la Corte Suprema. Firmado Carlos Rosenkrantz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto, que podía ser un hecho menor por quien maneja el Centro de Informaciones Judiciales, que fue una creación de Lorenzetti y que muchos decían que era la vocería de Lorenzetti, hoy se transformó ya en una guerra. Lorenzetti le contestó hace instante a través de una carta al presidente de la Corte. Buenos Aires, 9 de octubre del 2018. Señor presidente de la Corte Suprema, doctor Carlos Rosenkrantz, de mi mayor consideración. De conformidad con lo expresado personalmente y en los acuerdos de ministros, es mi voluntad cooperar para que el ejercicio de su presidencia sea normal. En el día de la fecha, me ha sorprendido su resolución número 3018, que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad, le dice Lorenzetti al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamento muchísimo semejante mediocridad, pero estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar. 1. Los hechos. Efectuadas las averiguaciones del caso, ha sucedido lo siguiente. Hace muy pocos días,
usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial. Primera denuncia de Lorenzetti sobre Rosenkrantz. Quiere privatizar el SIG. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte y no solo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte que tiene el rango de un juez de Cámara, de la política de género, porque está hablando aquí de que hay una especie de apriete por parte de Rosenkrantz a quien era titular de este centro, la señora María Burdín, y pone en la denuncia a Lorenzetti una cuestión de género al presidente de la Corte. Va escalando el escándalo. Y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante y de la independencia que se le debe a un periodista profesional. Yo abro un paréntesis, ahora lo vamos a debatir con los invitados. Si esto ocurre en la denuncia al presidente de la Corte, Dios nos libre a partir de este momento a todos los mortales que podamos caer en manos de este Estado de Justicia en la Argentina. Es gravísimo realmente. A ver cuántos de los que antes se rasgaban las vestiduras y hablan en nombre de la República ponen esto de la forma en que nosotros lo estamos poniendo al nivel de gravedad institucional que tiene. Ello motivó que con el ánimo de mantener su dignidad profesional y para no obstaculizar la Secretaría de Comunicaciones pidiera su traslado. María Burdín pidió el traslado porque, según Lorenzetti, fue atacada por el presidente Rosenkrantz. En el mismo sentido, se plegaron empleados, que son muy pocos. Esto último no constituye un obstáculo, ya que, si el presidente lo desea, puede pedirles que se vuelvan a la Secretaría en cualquier momento. Lo que no puede hacer es obligarlos, ya que son personas dignas con derechos laborales. En ese contexto, hubo un pedido escrito suyo para entregar toda la documentación de la Secretaría a una persona designada. A una persona designada por locación de servicios por 30 días, que pertenece a una consultora privada. El escrito fue dirigido a personas que no podían cumplirlo. En lugar de plantearlo en el acuerdo de ministros, usted ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios, porque se habían apartado o trabajando en vocalías de ministro. Nunca ocurrió en la Corte algo así, dice Lorenzetti. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, Lorenzetti denuncia a Rosenkrantz de amenazas telefónicas contra personal de la Corte, de falta de respeto de los derechos del trabajador. Acá ya entramos prácticamente en una acordada de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea. Sigue explicando Lorenzetti el procedimiento correcto, avancemos. Y dice, no hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias. Lorenzetti acusa a Rosenkrantz de autoritario, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal. El presidente de la Corte solo debe expresar las decisiones del tribunal. Lorenzetti como que le está dando públicamente un curso de capacitación a Rosenkrantz sobre qué funciones debe tener como presidente de la Corte. Y le dice en el punto 3, el presidente de la Corte solo debe expresar las decisiones del tribunal. Sigamos, habla de todas
secretarías que fueron creadas, y dice: la presidencia no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa, señor Rosenkrantz. De tal modo, las decisiones siempre han sido consensuadas en el Pleno de Ministros. Cuarto, la Secretaría de Comunicaciones depende del Pleno de Ministros. Desde que se creó esa área, existieron muchos intentos de incorporar personas vinculadas al Poder Ejecutivo o al sector privado, lo que siempre fue rechazado por considerar que se afecta a la independencia del Poder Judicial. Y ahí van con las distintas acordadas. Bueno, finalmente creo firmemente que el cambio de presidencia de la Corte no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había. Sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé, dice Ricardo Lorenzetti. Una línea, Darío Villaruel, y ya vamos con Alberto y con el doctor Veraldi. Con el respeto de dos abogados de gran trayectoria, como Alberto Fernández y Carlos Veraldi, quiero decir que es un quilombo descomunal el que hay en la Corte Suprema de Justicia, sin antecedentes. ¿Se acuerda que cuando se fue Lorenzetti muchos medios quisieron poner paños fríos? No, estaba previsto, lo habían hablado, no. Por atrás le sacaron el cuchillo y lo echaron de la presidencia. Esto que quede claro, no se quedó tranquilo Ricardo Lorenzetti. Y obviamente el CIJ, el Centro de Información Judicial, es algo que él creó en su momento con la presencia de Raúl Zaffaroni, que era coordinador. Y entre ambos manejaron un lugar de muy buena información respecto de los fallos para que llegue al pueblo lo que dicen los jueces y pueda ser entendido un poquito mejor. Pero atención que hay un dato fundamental en la carta que, lo decías vos, Gustavo, no tenés idea de lo que haces. No lo dice, pero más o menos le dice así. La Corte no funciona así. Se ve que sos nuevo. Esto lo agrego yo, claro, porque hace poquito tiempo que está. Un instructivo sobre cómo debe funcionar. Exactamente. Y si empieza así este presidente, como decís vos, no sé dónde vamos a terminar. Sumarios a empleados de la Corte que tienen años de trabajo. En la Corte todos se conocen, hay buena relación. No, pero además hay muchas denuncias. Violencia de género, amenazas telefónicas, aprietes a empleados, autoritarismo de un expresidente al actual presidente de la Corte. Díganme si este no es el estado de pudrición que vive discúlpenme el término, pero ¿para qué vamos a hacer eufemismo si todos los días a nivel institucional estamos cada vez peor en la Argentina? Ojo con el dato de privatizar la información de la Corte. Muy peligroso eso. Y de que quieren incorporar personas del Poder Ejecutivo en la Corte. Exactamente. Ahora, Gustavo, o sea que estuvo Lorenzetti en la reunión del J20 donde estuvo el presidente. No sale ahí en la foto, pero estuvo. La silla estaba vacía, Fernando. Está bien, acordate que él fue el que lo organizó. Quería esto como su consagración. Había pensado esta reunión como un punto culmine en su carrera como presidente. Había juntado a todos. Le había destinado un presupuesto muy importante de la justicia para la concreción de esto. Todos los presidentes de las Cortes Supremas fueron invitados por Lorenzetti, pagados por la Corte Suprema. Y estaría bueno que Lorenzetti, que defiende tanto a los empleados en esta carta, tenga el mismo comportamiento en los fallos. Los últimos fallos laborales de Lorenzetti fueron en contra de los trabajadores y a favor de las empresas. Eso es otra cosa. Sí. La Corte es sagrada en su funcionamiento. Lo dice alguien que ha trabajado en la justicia, que ha caminado mucho esos pasillos. Y en la Corte todo... ¿Un vaso de agua, por favor? Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Esto es un escándalo que no sé si habrá retorno. Lo importante o lo grave será que en los expedientes no voten de esa manera porque uno lo odia al otro, porque se va a perjudicar la persona que está sometida a la resolución de ello. Pero esto es el nivel de la justicia argentina, lo estamos viendo. Alberto, buenas noches. Primer análisis sobre esto, ya vamos a lo otro, lo de Fontevecchia. No. Se van encadenando los hechos para el escándalo y la verdad que para el análisis. Cuando vino el cambio de Lorenzetti por Rosenkrantz, ustedes me entrevistaron acá, el mismo día. Claro, exacto. Claro, yo en casa, ustedes me entrevistaron entonces, y yo les planteaba que yo veía con mucha preocupación porque Rosenkrantz es un hombre del gobierno. Es un presidente que responde directamente al Poder Ejecutivo Nacional. Es un hombre que claramente
mientras fue miembro de la Corte, no como presidente, tras cada acuerdo llamaba al ministro Garabano para rendirle cuentas de las cosas que habían pasado en el acuerdo. Y fue una muy mala idea poner a ese hombre, que tiene antecedentes académicos para ser juez de la Corte, al frente de la Corte. Fue una muy mala idea. Es un hombre sin ninguna experiencia judicial. La primera vez que pisó la justicia como poder fue para ser miembro de la Corte. Hasta entonces fue un abogado de empresas, exclusivamente. Y viene con todo un bagaje de formación, que es la formación de la escuela norteamericana, con un enorme peso del apoyo al capitalismo, básicamente. Por eso los fallos son como son desde que Rosenkrantz está. Fue una muy mala idea que Rosenkrantz sea presidente de la Corte. No sé si fue la mejor idea que sea miembro de la Corte, porque le reconozco antecedentes académicos suficientes. Pero que sea presidente de la Corte es un error garrafal, imperdonable, de que la Corte haya puesto un hombre así al frente de la Corte. El hecho es efectivamente un hecho menor, pero que aún así deja en evidencia las características de Rosenkrantz. Su prepotencia, su tendencia a privatizar. Es tremenda la denuncia de Lorenzetti. Pero la idea de privatizar el servicio de información de un tribunal es insólita. La idea que a alguien se le haya cruzado por la cabeza traer a alguien del Poder Ejecutivo a manejar eso es insólito. Es insólito. Y quiero aclarar que soy de los que piensa que el Centro de Información Judicial muchas veces informa cosas. Bueno, la publicación de aquel informe de Bonadío, donde Bonadío anticipaba, sin dictar una sentencia, decía lo que había en la causa, a su saber y entender, que es bastante pobre. Digo, eso solo demuestra cómo funcionaba ese sistema. Así que yo creo que es un tema absolutamente menor, que tiene mucha dimensión, porque todo está muy sensible en la Corte, pero la mayor sensibilidad es que el presidente de la Corte es un hombre que le reporta al Poder Ejecutivo Nacional sin intermediarios. Ahora, después de esto, ¿cómo sigue? Presidente de la Corte, un hombre que es denunciado de autoritario, de amenazas telefónicas, de violencia de género, que quiere privatizar un servicio público y que quiere además llevar un hombre del Poder Ejecutivo a un órgano de la Corte. ¿Cómo sigue? Quienes hemos estado en la función, Carlos ha sido fiscal, así que lo conoce muy bien, estas cosas se arreglan con un llamado telefónico. La verdad es que es un delirio lo que hizo Rosenkrantz. En verdad, Rosenkrantz prendió una mecha para que explote una bomba y hizo explotar la bomba, sin ninguna duda. Doctor Beraldi, buenas tardes. ¿Quiere algún análisis sobre esto? Bueno, mire, yo creo que de cada cosa uno tiene que sacar alguna consecuencia favorable y creo que estas discrepancias que se están presentando muestran hasta qué nivel se ha deteriorado el servicio de justicia, ¿no? Y esto es lo que en definitiva estamos planteando desde hace mucho tiempo. El máximo tribunal del país está peleándose por a ver quién maneja un mínimo servicio como es este de prensa. Pero hay un tema mucho más grave que nosotros vamos a plantear, y es la oficina de escuchas, que está a la deriva. Y ahí es donde realmente tenemos peligro en las instituciones democráticas. Esa es una gran asignatura que nosotros vamos a pedir que se corrija a la brevedad, porque bueno, creo que en un paso previo a un proceso electoral como el que vamos a vivir, que haya riesgos de espionaje político como ocurrió, bueno, eso ya es una cosa extremadamente grave y no en definitiva esta pelea que parece más bien de vecinas que no se ponen de acuerdo sobre quién va a manejar las cosas. Bueno, vamos a escuchar nuevamente al empresario periodístico Jorge Fontevecchia. Grave lo que denuncia anoche con Carlos Pagni. Yo creo que Carrió, más allá de su propio egoísmo personal, tiene razón respecto de que en la justicia argentina hay serias anomalías. En el caso de Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonios de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Bueno, doctor Beraldi. Mire, nosotros pedimos en un primer momento que se cotejaran las declaraciones de los arrepentidos que habían sido recibidas en la causa de Bonadío con las que habían prestado en otros expedientes. Por ejemplo, el caso de López o el caso de Wagner. Y la respuesta de Bonadío fue: eso no es relevante para esta investigación.
Ahora aparece esta otra manifestación pública de un periodista tan serio como Fontevecchia, que abona la misma línea en cuanto a que las declaraciones de los arrepentidos no prueban nada, porque primero no sabemos si se arrepintieron como dicen, y después que tampoco sabemos en qué medida lo que reflejan las actas son los que dijeron los arrepentidos. Estas arbitrariedades fueron muy habituales en las épocas en las que el juez Bonadío intervino en otros expedientes. Aquí se amplifica porque, bueno, estamos frente a una investigación judicial que es la tapa de los diarios desde hace 3 meses. Es que nació en los medios. Y que nació en los medios de comunicación. Pero frente a todos estos disparates que se producen, habitualmente lo que ocurría es que las partes apelábamos, íbamos a la Cámara y la Cámara corregía lo que el juez decía, todos los disparates que hacía, e incluso lo sacaba de la causa y hasta le pedía el juicio político. Por ejemplo, el juez Irurzun le pidió el juicio político en por lo menos 2 oportunidades. Ahora, nosotros tenemos que transitar una etapa que es la etapa de la apelación. Bueno, en la etapa de la apelación, el expediente se recibió hace 3 o 4 días y fijaron audiencia para mañana, es decir, un plazo tan exiguo en donde no podíamos trabajar. Presenté un escrito en donde le dije a la Cámara, bueno, mire, en primer lugar yo quiero ver la documentación que el juez se niega a mostrarnos y en particular la declaración de todos los arrepentidos. Bueno, en algo me han escuchado, pero a la forma en la que la Cámara interpreta estas cosas. Me dijeron, bueno, vaya a la primera instancia que el juez le muestre los expedientes. Y el juez no lo va a hacer. Claro. El juez no lo va a hacer. Pero lo que yo les estoy pidiendo es una cosa mucho más seria. La ley del arrepentido dice que cada una de estas manifestaciones tienen que tener un registro por medios técnicos. Es decir, debería haber una videograbación de estas declaraciones, y no cómo vamos a controlarla. Bueno, eso es lo que estoy pidiendo ahora. Esperemos que esas registros de video estén... Ahora, doctor, ¿no? Volvamos a esto, que esto es lo gravísimo, que fue lo que denunció en su momento Cunio Libarona, el abogado Silvestroni, este direccionamiento de Bonadío, que va al empresario y le dice, no, pare, lo único que me interesa es si va a declarar algo contra Cristina Kirchner. Bueno, no me extraña que el juez haga este tipo de arbitrariedades. Lo que me extraña es que la Cámara no lo haya corregido, porque este es el curso natural. Nosotros recurrimos a un tribunal superior para plantearle todo lo que el juez está haciendo mal. Y nos encontramos con una situación muy particular. Los jueces hasta ahora vienen confirmando todo, con lo cual el pronóstico no es favorable. Es decir, que van a seguir ratificando las irregularidades, las arbitrariedades, no importa que sean de la forma en que haya presión por parte del fiscal o del juez. Alberto, cuando escuchás esto de Fontevecchia, ¿qué pasa? Yo no tuve, bueno, veo que el abogado defensor tampoco, pero no tengo la suerte de conocer la causa. Lo que he conocido es la obra jurídica, entre comillas, de Bonadío, que fue esos procesamientos. Cuando uno lee eso, uno se da cuenta de la dificultad que tiene para involucrar a Cristina en la causa. Porque en verdad hay básicamente 2 testimonios que le involucran a Cristina, según dice Bonadío. El de Wagner, que dice que en ese montaje de la cartelización de la obra pública, alguna vez el ministro debido le habría dicho que Cristina estaba al tanto del tema. Y el segundo es nada más y nada menos que el inefable José López, que en su enésima declaración, tratando de explicar, porque tiene $9 millones en el baúl de su auto, dice que un día lo llamó Fabián Gutiérrez, ya todo esto ya parece haber quedado desvirtuado, y que Fabián Gutiérrez le dijo que había que mover una plata que era de la mujer de Muñoz, pero como lo llamaba Gutiérrez, él suponía que Cristina estaba al tanto. Esas son las 2 declaraciones básicas que toma en cuenta el juez para imputarla. Recordemos que Fabián Gutiérrez negó. No, además, pero son las 2 declaraciones que él toma. La realidad es que a mí no me extraña que sea así, porque es evidente que hay en esta causa una decisión por involucrar a Cristina y una enorme dificultad para lograrlo. Y la causa tomó un cariz y tomó un rumbo que en verdad a mí me apena mucho. Porque si los hechos en verdad ocurrieron, y hubo empresarios corruptos... Bueno, es lo que dice Fontevecchia. Claro, y hubo funcionarios que se corrompieron. La verdad sería buenísimo que se investigue adecuadamente.
aunque esto no la toque a la presidenta, Ahora, más que le pese a después Bonadío. Vuelvo, porque pareciera que no nos sorprendemos. ¿No es un escándalo, o no debería ser ya a esta hora un escándalo institucional? Es un escándalo institucional que Bonadío sea juez. Bueno, ese al es el margen escándalo de eso, institucional. Bonadío ha de hecho todos los cosas... pedidos de juicio político que ha tenido. Yo voy a contar una cosa, acá hay varios abogados en la mesa, se deben haber asombrado tanto como yo. Bonadío declara extinguida la acción penal sobre Néstor Kirchner porque está muerto cuando nadie lo imputó a Néstor Kirchner. Y el único propósito que tiene es poner el nombre de Néstor Kirchner en su resolución. Y esa es una causa que jamás se hubiera iniciado contra Néstor Kirchner porque está muerto. Es como si yo le atribuyera a Gardel la muerte de alguien. Entonces, es todo un gran disparate lo de Bonadío. Es realmente de una ignorancia jurídica, que a mí por momento me asombra que un juez se anime a escribir y firmar esas cosas. Bueno, pero digo, ¿cómo puede mañana seguir Bonadío al frente de esta causa cuando Fontevecchia dice sé del testimonio de empresarios que van a declarar y lo único que les importa es pare, mencióneme a Cristina? El ministro Garabano, que no es santo de mi devoción y que creo que no es un buen ministro, por primera vez dijo algo sensato en los 2 años y medio que tiene de ministro. Se está haciendo un uso de la prisión preventiva desmedida. Entró en el mismo terreno en el que entró antes Gil Lavedra, que se olvidó de decirlo esto cuando tuvo que resolver los casos de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. No, ahí persiguió. Claro, por eso digo, se olvidó de esa lógica. Ahí persiguió. Y es la detención más tremenda, porque es una detención ordenada para que no se puedan desprender de sus bienes. Un disparate como nunca he leído. Para ello existen otras medidas cautelares, no la prisión preventiva. Pues bien, Garabano dijo esto con mucha sensatez, pero la verdad es que es el juez Irursun el que inició esta locura de detener a todo el mundo. Y dijo algo recién Darío, que yo lo estoy empezando a ver, y es que el abogado defensor oficial Coleman está actuando como un fiscal y está actúa de la mano del fiscal absolutamente, Stornelli. está actuando para que la fiscalía cumpla sus objetivos. Exacto. Y esto es algo que vamos a tener que analizar en algún momento. Exacto. Prevaricato eso. Por eso digo, es un prevaricato. Bueno, es lo que están denunciando mucho. Claro. Ahora, doctor Beraldi, yo digo, en la Cámara ya, estos desaguisados, ¿no ha llegado a una instancia de recurrir a organismos internacionales para denunciar esto? Porque acá en la Argentina, si la Cámara sigue estos desaguisados, Lorenzetti en su momento públicamente respaldó a Bonadío, esto que ocurre en la Corte, digo, ¿no ha llegado el momento de denunciar internacionalmente las barbaridades que están ocurriendo en la Argentina? La regla es que para acudir a un organismo internacional hay que agotar la vía interna. Es decir, que nosotros todavía tenemos instancias judiciales, por lo menos desde el punto de vista formal. Y si acudiéramos ahora a un organismo internacional, lo más probable que ocurriese es que no se abriese una instancia y esto convalidaría como que en realidad estamos utilizando una estrategia que no es la correcta. A mí lo que me parece es que esto tiene que en algún momento probarse o digamos, esto tiene que catalizar de alguna forma. ¿El juicio político Bonadío fue pedido ya? Por supuesto que yo lo pedí y eso es una de las cosas en las que vamos a reclamar. Nosotros presentamos un pedido de juicio político con el tema del allanamiento. ¿Qué pasó con la causa del allanamiento? Bueno, este es el problema. Cayano, ¿no? Mire, no, acá nosotros tenemos que ser claros. Este no es un problema solo de Bonadío. Acá hay un sistema que tiene la justicia federal o un grupo de jueces federales y fiscales que actúan de común acuerdo. Esto se extendió también a la Cámara. Entonces nosotros tenemos que romper ese sistema. Si nosotros no rompemos ese sistema, no vamos a poder avanzar en ningún sentido. La causa de los cuadernos es una de las que muestran todas estas irregularidades. Uno denuncia estas irregularidades ante otro juez y el otro juez dice yo no investigo a un colega. Y el fiscal lo que hace es empezar a hacer medidas dilatorias que extienden la resolución y en definitiva lo sacan esto también de la cancha. Esto es lo que nosotros tenemos que plantear. Por eso lo que voy a hacer en la audiencia, en la apelación, primero pido que la audiencia sea pública y además le pido a la Cámara que deje entrar a todos los medios de prensa que estén interesados en cubrir este episodio, porque realmente es la única manera de que venir uno a un programa de televisión como este, venir y plantear las cosas. Yo nunca fui un abogado mediático, pero no me queda otro recurso que venir y explicarle a la gente el problema que se encuentra hoy institucionalmente con la justicia. Es grave, le voy a preguntar intimidad, doctor. Es gravísimo. Cristina Fernández, que es abogada, ¿no le planteó la necesidad o las ganas de ver frente a frente a los miembros de la Cámara y contar lo que usted le va a presentar por escrito? Mire, esa es una decisión que va a tomar ella
en la medida en que tengamos jueces que la escuchen. Ajá. Porque si no tenemos jueces que sin mínimamente vayan a considerar nuestros argumentos, no vamos a participar de la farsa. Yo lo voy a seguir haciendo porque soy el abogado que técnicamente tiene que continuar con estas actuaciones. Pero tiene Ahora, un juez nuevo ahora usted. ¿cómo? Va a tener un juez nuevo, Pablo Bertuzzi, en la Mire, Cámara. el problema que tenemos es otra cuestión institucional, es decir, que los jueces pasen de un tribunal a otro, elegidos con el dedo o a través de un procedimiento que en definitiva controla el Consejo de la Magistratura, que a su vez es controlado por el Poder Ejecutivo, bueno, en realidad no tenemos ninguna garantía. Pero como lo están haciendo a cara descubierta y para que todo el mundo lo vea, esto es lo que nos genera a nosotros la expectativa de que en algún momento esto va a ocurrir. Es decir, lo que pasa en la Corte, esta pelea vergonzosa entre el presidente de la Corte y el que fue el presidente de la Corte hace unos días, pone en evidencia que el sistema cruje por los cuatro costados, que hay un sistema de descomposición institucional que tarde o temprano va a caer. Y yo creo que va a ser más temprano que tarde. Está podrido todo. Absolutamente. La verdad Y hay que esto que salta ahora a nivel de la Corte es un escándalo, creo que nunca visto a nivel de la recuperación democrática. Es así. Y que un empresario periodístico, porque a ver, a Fontevecchia no lo pueden acusar de kirchnerista. No. No, Creo que De no. hecho, le hizo un juicio por la pauta. Exactamente, al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Que un empresario que tiene diálogo con otros empresarios y que habitualmente reúne en su empresa a muchos empresarios, denuncie que un juez lo único que quiere es perseguir, y el mismo Fontevecchia dijo, esto le hace caer la causa, bueno, la actitud de Bonadío. Digo, ¿cómo se reacciona? Recordemos, Gustavo, que él hizo varias notas a varios empresarios en su diario. No, y le hice una nota a Moro, por eso también dice, Bonadío no es Moro, dice. Moro es más prolijo. Hay un detalle en función de lo que decía Darío, la posibilidad de que Cristina declare o no ante la Cámara. Bonadío, corregime Carlos, en las declaraciones de Cristina nunca estuvo presente. Exactamente. Ni siquiera se cumple con esa mínima formalidad. Se cumple con esa mínima formalidad. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, yo lo que siento es que definitivamente estamos en un problema muy serio. Y siento que los medios han operado en la cabeza de la gente de un modo muy dañino. Ese es otro, muy dañino. Ese es otro tema. Porque lo que la gente siente cuando uno Por habla... eso disculpe, Alberto, pero digo, a mí me obsesiona tanto estos temas, lo saben ustedes, y me parece tan importante que una persona como Fontevecchia, que aparte integra la Academia Nacional de Periodismo, denuncie esto, para que no vean que es cuestión de C5N, de Veraldi o de Alberto Fernández. Que lo denuncie Fontevecchia ya adquiere un ribete institucional mucho más grave. Pero acaba de presentar un libro, además, sobre la verdad en el periodismo. Y además estaba Compani que dijo, no le vamos a dar pan, le damos circo. Acordate, cuando empezó la causa, ¿no? Es que a mí me parece que acá el problema de los medios ha sido muy serio. Porque muchas veces cuando yo planteo estas cosas, enseguida aparecen algunos diciendo, estás defendiendo a los ladrones, estás defendiendo a Cristina. Yo estoy defendiendo el Estado de Derecho, exclusivamente. Y lo que está aquí en peligro es el Estado de Derecho. La Argentina tiene una democracia formal y un Estado de Derecho de una debilidad espantosa, donde el presidente prescinde del Congreso, donde el Congreso con la banca oficial se hace el distraído, donde el Poder Judicial funciona dictando fallos asombrosos, que llamarían... el fallo de Bonadío es un fallo que voy a usar en la enseñanza del derecho penal para demostrar todo lo que no hay que hacer y todo lo que no hay que decir y todo cómo no se debe analizar. La misma discusión de la que habla Fontevecchia sobre de Elisa Carrió con Garabano, también es una discusión ficticia. Lo que están discutiendo es quién de los dos manipula la justicia. Claro. No están discutiendo quién hace una justicia mejor. No, exactamente. Porque Elisa Carrió quedó muy dolida porque quiso ser presidenta de la comisión que supervisa el funcionamiento del Ministerio Público, que es a su vez la que supervisa la aplicación de la ley del arrepentido, y como fracasó en su intento, empezó a echar culpas. Y se la agarró con Garabano, que por primera vez tuvo un gesto de dignidad y dijo, me parece que se les está yendo la mano con el tema de las prisiones preventivas. Se acordó tarde porque Milagros habla, llega 1000 días. 1000 días, llega el viernes, el jueves. Se acordó tarde. Entonces, por eso digo, me parece
que en verdad lo que estamos viviendo es, como bien dijo Carlos, un momento de descomposición tan profunda, donde además los medios tienen que hacer su mea culpa porque la gente ha tolerado estas cosas, porque le han metido en la cabeza condenas anticipadas. Odio. Claro, Odio. condenas anticipadas que no Los han medios tenido tenemos correlato con la... impunidad. Podemos Claro. decir cualquier cosa. Claro. Y si estamos jugando algún partido, que no lo jugamos nosotros, lo juegan otros, y la verdad le meten todos los días. Te fabrican el culpable en los medios y Es después así. en la justicia Es está el así. correlato. Y la gente compra la sentencia mediática. Exactamente. Y entonces considera que, bueno, que están bien presos. Y acá no hay, faltan infinitas pruebas, faltan infinitos datos, hay enormes contradicciones. Pero además ya con 3 denuncias, Cunio Libarona, Silvestroni, ahora Fontevecchia en el mismo sentido. El fiscal Stornelli, y esto lo publicó el diario La Nación, que al inicio de la causa dijo, rápido arrepiéntanse porque hay sortijas para pocos. Lo dijo ese nivel de impunidad. Lo dijo en una entrevista mediática, en una entrevista periodística, además eso. Yo creo que son enormes falencias del procedimiento que uno tiene que ir marcando. Yo insisto, no es en defensa de Cristina. Lo que no entienden es que fijando estos principios, mañana estos principios se pueden volver sobre cualquiera. Exactamente. Sobre cualquiera, también sobre Macri. También sobre Macri. Bueno, yo creo que ahí está el miedo. Ahí está el miedo del gobierno. Me Y ahí pare- es lo que denuncia Carrió. Claro, pero, Carrió pero, denuncia ya eso. pero en verdad yo creo que el gobierno está defendiendo a otros. Está defendiendo a sus familiares directos como los defiende con el tema de las tarifas, ¿no? A los intereses económicos de su familia. ¿Y qué puede decir sobre este? Bueno, hoy Bonadío, creo que para salir de todo esto, lo cita indagatoria al diputado nacional Máximo Kirchner. ¿Qué puede decir sobre esto? Bueno, naturalmente tiene que generar algún hecho con trascendencia mediática como para ocultar otras cosas. Entonces, como la causa de los cuadernos en alguna medida está declinando en su audiencia, entonces tiene que levantar el rating y bueno, y cita a una persona que no tiene ninguna relación, ni fue mencionado en ningún momento por nadie. Hoy yo fui al juzgado, pregunté por qué lo citaban y ni siquiera me pudieron contestar. Doctor, es el hijo de Cristina. Bueno, Eso es claro, grave. lo que Pero pasa acá- es que esto es muy grave, Y sí. porque y lo Digo, que a me ver, preocupa es que Bonadío- haya gente que lo crea. Bueno, pero Bonadío necesita un Kirchner preso. Tal vez piensa que como no puede ir por Cristina, más fácil es ir por el diputado Gato, nacional necesita Kirchner. pruebas, Bonadío, no alguien preso. Sí, pero- Bonadío, conseguí pruebas. Pero discúlpame, no sea Darío. tan caradura de meter presa Pero a la discúlpame, gente, Darío, injustamente. ¿cuántos presos hay en Argentina sin pruebas? Un montón. Bueno, entonces bien lo puede Pero hacer no por ahora. cuadernos truchos. Bueno, No, pero- lo que digo es que, si yo no me equivoco, por lo que he leído también, la citación a Máximo tiene que ver con lo que ha dicho López, otra vez, que dice que ha repartido plata para... Es otra, yo no puedo entender que esto funcione así. No puedo entenderlo. ¿Ustedes son conscientes que López, al final del pasillo donde está Bonadío, declaró todo lo contrario? Y que en el juzgado de Rafecas descubrieron cómo... Bueno, acá lo dijo el fiscal delegado, si no me equivoco, sentado donde estoy yo, Tal ¿no? cual. Que ellos probaron cómo había sido la ruta del dinero de los 9 millones de dólares y ahora Bonadío quiere tirar todo por la ventana para cargarle ese dinero a Cristina. Es tremendo lo que está pasando. Yo insisto en este punto en que debemos ser conscientes que la justicia ha olvidado los más elementales principios de justicia. Y todo se ha convertido en una gran acción persecutoria. En un escenario maniqueo, donde el gobierno decidió quiénes son los buenos y quiénes son los malos, donde los medios ayudaron a fijar esta idea, y entonces todos contra los malos, sin importar las pruebas, sin importar derechos, sin importar garantías. Bueno, gracias, Alberto Al contrario, Fernández. Gracias, porque realmente son momentos de clarificar. Y doctor Baraldi, gracias a usted. Hemos logrado, por suerte, que casi se convierta ya en un abogado mediático, pero es necesario. Porque usted clarifica mucho y usted con su ímpetu logró reunir otro día y sus colegas, más de 1000 personas. Algo empieza a cambiar en la Argentina. Bonadío logró que se ponga nervioso el doctor Berardi, esto es Bueno, una cosa extraordinaria. pero ha logrado más de 1000 personas en el aula Pero magna de la Facultad de Derecho. Es un hecho importante, ¿no? Me Yo parece. creo que sí, el que creo que se tendría que empezar a poner nervioso es el juez, porque Claro. en algún momento va a tener que responder por todo esto. Y en definitiva yo no hice nada más que generar algún vehículo para que lo que todos los colegas andan diciendo por los pasillos, en algún lugar Claro. aparezca de manera pública. Y muchos jueces, muchos jueces y fiscales que ya se horrorizan con lo que hace Bonadío.
Otro día le preguntamos por las fotos, por las fotos que aparecieron, ¿no? Lo que el juez Bonadío... Bueno, a eso sería bueno que hable Carrió, que hacía Pepín Rodríguez Simón hablando con Irursum en la semana que estaba entrando la causa esta. Pero lo que ha hecho Bonadío en el allanamiento de la casa de Cristina, con el abogado defensor de Cristina, es incalificable. Ese es un hecho de una gravedad inusitada, que yo no quiero dejar pasar por alto y no quiero dejar de recordarlo en esta instancia. Porque eso demuestra el nivel de arbitrariedad con que se está moviendo la justicia argentina. Gracias, doctor Alberto Fernández, gracias, doctor Veraldi. Gracias. Hacemos la primera pausa, tenemos muchísimo más. Está aquí la diputada Marisol Merkel, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por el tema del gas. Es un tema gravísimo que no nos olvidamos, que en el próximo bloque vamos a tratar. Vamos a seguir con el escándalo de la Corte, nunca visto en democracia, del actual presidente y el expresidente, que acusa de autoritario, de violencia de género, de amenazas telefónicas, Lorenzetti a Rosenkrantz. Y vamos a mostrarte enseguida los pronósticos más sombríos del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina. Quédate ahí, ya volvemos. Nadie te cuenta lo que acá te contamos.